Respecto a la supuesta pretensión de devolver la autonomía a las universidades, aprobó una ley de reforma que debilita para muchos la SUNEDO. En estos momentos, la SUNEDO, el Consejo Directivo de SUNEDO, tiene 7 miembros. 7 miembros. Son miembros elegidos por concurso público y que mínimamente de grado académico son doctores. Reitero, actualmente, sin esta ley aprobada por el Congreso, los integrantes del Consejo Directivo de la SUNEDO son 7, pero que son al mismo tiempo seleccionados bajo concurso público y con rango de doctor dentro de sus grados académicos. ¿Qué es lo que aprobó el Congreso de la República? Aprobó que el Consejo Directivo de la SUNEDO ahora, por ejemplo, sea integrado por las siguientes instituciones. Que sean 2 representantes de las universidades estatales, una de las privadas, un representante del CONCITEC, uno del CINEACE, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Y que a su vez, quien sea el jefe de la SUNEDO no sea designado directamente por Minedu, sino que sea elegido entre los 7 integrantes de este Consejo Directivo, tal cual ha estructurado el Congreso en esta ley aprobada el día de ayer. Ricardo Cuenca, exministro de Educación, se encuentra con nosotros en la comunicación para que podamos conocer su opinión sobre esta reciente decisión del Parlamento. Señor Cuenca, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo a usted y a todos quienes nos están escuchando. ¿En qué afecta la ley universitaria, la reforma universitaria, esto que acaba de aprobar el Congreso? En que si esto se llega a aprobar en segunda instancia, el Estado no va a poder asegurarle a las familias las garantías mínimas de educación universitaria en el país. Porque lo que hacen con esto es romper la autonomía que mantiene la SUNEDO para que nuevamente bajo el modelo de la ANR los regulados sean parte del regulador y ocasionen todos los problemas que ya se ocasionaron antes del 2014. Ya, usted hace referencia a la presencia ahora de representantes de las universidades estatales y las privadas. Ellos, considera, en su lectura, considera que ellos no pueden ser jueces y parte de una reforma universitaria que tiene que ser vigilada a pie puntilla. Exactamente, porque ahora, como usted muy bien lo ha indicado en la introducción, hay digamos, representación de las universidades, porque las personas que conforman el Consejo Directivo está el presidente del CONCITEC, el superintendente y los otros 5 miembros elegidos por concurso público tienen que ser profesores universitarios. Entonces, no es verdad aquel argumento de que la universidad no estaba representada en la SUNEDO, sino que lo que se quiere ahora es que no haya concurso público, que sean elegidos a dedo por las autoridades universitarias y que efectivamente sea juez y parte en este caso. Claro, y un cambio, como también acabo de indicar, señor Cuenca, es que, por ejemplo, el superintendente, quien está al frente de la SUNEDO, ya no va a ser designada de manera directa por el Ministerio de Educación, sino que va a ser designada entre los integrantes de este Consejo Directivo, tal cual ha estipulado el Congreso de la República. Eso no era una situación necesaria porque para muchos era bastante cuestionable que se pueda manejar políticamente la SUNEDO con designaciones a dedo desde el Minedu. Designaciones a dedo, perdón, bueno, desde el Minedu. Sí. A ver, en los últimos años, desde el finales del 2015, funciona regularmente SUNEDO, no ha habido ninguna injerencia política en ninguno de los ministros que han pasado por el cargo y se han elegido a 3 superintendentes. Le pongo un ejemplo para que nos entiendan de la propia experiencia personal. Mientras yo he sido ministro durante el gobierno de transición, mantuve, por supuesto, relación con todos los órganos adscritos al ministerio, como por ejemplo la SUNEDO. Y yo quería impulsar un cambio en SUNEDO para que, por ejemplo, la SUNEDO se encargue también del licenciamiento de los institutos superiores técnicos y tecnológicos que tanto necesitamos en el país. Y la SUNEDO no estuvo de acuerdo. Y conversamos mucho con el Consejo Directivo, ellos tenían una posición y otra, y jamás pude imponer nada, porque la SUNEDO es un órgano autónomo. Está adscrito al Ministerio de Educación, porque en el Estado los organismos tienen que estar adscritos a algún sector. Y podría haber estado en energía y minas, por supuesto, pero lo más cercano es que esté en el sector de educación. Entonces, no es verdad que haya una interferencia,
más bien por el contrario, lo que hay es un trabajo coordinado que debe hacer el ministro con todos los órganos adscritos. El superintendente de SUNEDU, el presidente del CINEACE, el secretario o secretaria general de SENAJU, el presidente del IPD, que son los órganos adscritos al Ministerio de Educación y con los que tiene que tener más bien el ministro una relación profesional de trabajo para sacar adelante, ¿no? Entonces, pero en todo caso, Pedro, eso podría ser parte del proceso de discusión para mejorar la SUNEDU. Claro, y ahí va mi siguiente pregunta. Si no es necesaria de una u otra forma que esto se haya dado en estos momentos, que sea el propio Consejo Directivo quien designa al superintendente, porque el hecho de que en los últimos años no haya existido un manoseo político, eso no quiere decir que futuramente podría darse. ¿Y de qué manera podría afectar una reforma universitaria o la autonomía de la SUNEDU el hecho de que, por ejemplo, también se cuente con un integrante del CINEACE, del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa? ¿De qué manera afectaría la presencia de un representante del Consejo de los Colegios Profesionales dentro del Consejo Directivo de la SUNEDU? Que están representando a la institución que los envía. Y no están entrando allí por un concurso público. Entonces, si usted cree que puede haber una posibilidad de injerencia política en el futuro, porque muy bien lo ha dicho, si no ha sucedido en el pasado, no tiene por qué no suceder en el futuro. Justamente de los 7 miembros, 5 son independientes de la representación de cualquier institución y son los que ponen el balance. Si 5 miembros no están de acuerdo, por más que el superintendente esté por concurso, sin concurso, designado por el ministerio, elegido entre ellos, va a poder hacer nada porque es un órgano colegiado. Entonces, el tema aquí es por qué se está cambiando el modelo que no ha funcionado, que es el que tener representantes de instituciones en el espacio de deliberación, en lugar de que sean personas con un conjunto de requisitos que están en la ley y que deberían concursar de forma pública para poder hacerlo. Entonces, de eso se trata. ¿Esta decisión del Parlamento podría ser el inicio del fin de la reforma universitaria? Exitosa. Es el inicio del fin. ¿Por qué cree usted? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que daría el Congreso luego de consumar en una segunda votación esta contrarreforma educativa? Bueno, si se llegase a votar en una segunda, si se llegase a aprobar, en una segunda votación, esta ley va hacia el Poder Ejecutivo. El presidente Castillo tiene que observarla o no. Para observarla tiene un conjunto de elementos. Si le hace caso a los informes técnicos del Ministerio de Educación, debería observar la ley. No obstante, es casi un gesto político, porque si la observase, el Congreso de la República puede aprobarla igual por insistencia, que es este mecanismo que se tiene dentro del Congreso de la República. Y luego de eso, seguramente se judicializará, porque hay personas e instituciones que están en contra de esta aprobación. Se volverá a presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque no se está, atentando contra la autonomía. Esto ya pasó en el 2014. El Tribunal Constitucional, si sigue la lógica, va a tener que hacer recoger las opiniones de la sentencia del año 2015, y por lo tanto lo que vamos a tener es un proceso largo de interrupción de un camino que ha estado avanzando bien, y que, si bien es cierto, necesita de mejoras, en ningún caso necesita de retroceso. Señor Cuenca, a ver, vayamos avanzando en el tema educativo y esperemos que el Congreso de la República pueda llegar a un mejor nivel de decisión respecto al tema universitario. Pero vayamos al tema de la educación básica regular. Exitosa. El ministro Rosendo Serna acaba de ser ratificado como ministro de Estado. ¿Es favorable esto? Sin duda, cuando más continuidad hay, más importantes se vuelven las políticas en el sector de educación. ¿Y es Serna una persona idónea, la más capacitada para que siga al frente del sector?
El ministro Cerda es un funcionario muy experimentado que proviene del trabajo en las regiones como director regional de educación de Huánuco. Allí es donde yo lo conocí, siendo yo ministro de educación y el director regional de educación. Él tenía una posición muy clara respecto al trabajo del Ministerio de Educación, que consideraba centralista. Nosotros más bien considerábamos que habíamos abierto la puerta para que haya mayor participación de las regiones, por ejemplo, en el regreso a clases. Ahí tuvimos una discrepancia, pero fuera de eso lo que queremos es que avance con los temas de la reforma. Las 3 reformas, Pedro, que empezaron en el año 2011 y que se han ido sosteniendo en el tiempo, a pesar de los asedios que han tenido, que son la reforma curricular, la reforma docente y la reforma universitaria, han pasado por... Yo he sido el 10º ministro en estos 10 años y han pasado todos mis colegas, con diferencias mayores o menores, han defendido las reformas, han puesto énfasis en algunas partes, han intentado mejorarlas en algunos temas, modificar algunas cosas que consideraban importantes, pero en ningún caso retroceder. Ya, y hay que poner énfasis, señor Cuenca, desde la cartera de educación con el retorno a la presencialidad para este año frente a la crisis política y sanitaria que estamos enfrentando. Sí, ya están las normas para el inicio de clases a partir del 28. Las condiciones de este año respecto a las del año 2021 son distintas. Ojalá podamos volver a clase, ganar confianza entre los padres de familia, tener preparadas las escuelas con los directores invirtiendo el dinero rápidamente que se les entrega cada año, tomando decisiones a nivel regional. Tenemos un alto número de condiciones favorables respecto, por ejemplo, de la vacunación. Entonces las condiciones son mejores, como yo siempre lo dije. ¿Ya? El gran objetivo es volver a clases y hay que hacerlo de la manera más segura para ello y generando mucha confianza entre las familias. Ya, pero ojalá que tengamos en el ministro Cerda una personalidad suficiente para hacerle frente a un presidente del Consejo de Ministros como Héctor Valer, regresando al tema principal de la entrevista, que ha dicho que no va a observar, que el gobierno no va a observar la ley que restituye la autonomía universitaria. Frente a eso, Cerda, ¿qué posición debería tener? O sea, nuevamente, en política, Pedro, hay 2 dimensiones. Una, la técnica, que es la que te dice cuáles son los argumentos para poder tomar una decisión, y la racionalidad más bien política, que a veces no necesariamente está tan alineada con esta posición técnica. Entonces, técnicamente hablando, el ministro de Educación, si le hace caso a sus equipos técnicos, debería enviar el informe cuando sea solicitado, diciendo que esta ley se observa. Bien, muchísimas gracias por la comunicación al casar la señora Cuenca.